Si queremos aprender a vectorizar sin importar la herramienta, lo primero que debemos desconocer son los fundamentos del proceso de vectorización. Y estos empiezan conociendo la forma que necesitamos vectorizar. Para poder ejemplificar de una manera mucho más fácil, utilizaré figuras geométricas. Si en nuestro boceto trazamos un recuadro, este recuadro iniciará con una línea. Luego tendrá las siguientes líneas que permitirán que formemos ese recuadro. Esta es la primera forma que puedo trazar. Y ahora veo que está compuesta por diferentes partes importantes que me ayudarán en el proceso de vectorización. Está compuesta primeramente por líneas y podemos saber que tiene 1, 2, 3, 4 líneas. Y estas líneas se unen creando vértices. Los vértices son importantes porque en vectorización se trasladan a nodos. En esta forma tenemos 4 nodos. Nodo 1, que se crea en el vértice número 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. En esencia, cualquier figura que tracemos, sin importar cuál sea o de qué estemos bocetando, estará compuesto por líneas y puntos, y estos puntos los conoceremos como vértices o nodos. Si trazo un triángulo, este también está compuesto de líneas, y las líneas se unen por estos vértices que se crean cuando choca una línea con otra. Y ahora conocemos estos puntos como nodos. Si trazamos una figura circular, veremos que únicamente está compuesta aparentemente por una sola línea que sigue una curvatura desde el punto de apertura hasta el punto de cierre. Para poder trazar y vectorizar figuras curvas, necesitamos también interpretarlas como formas que tienen diferentes líneas y diferentes puntos, ya que sabemos que estos puntos se convertirán en los nodos que estaremos utilizando en cualquier programa de vectorización. En una figura básica como el círculo, la forma más fácil para poderla interpretar a través de líneas y puntos es dividiéndola a la mitad, vertical y horizontalmente. Así que si trazamos dos líneas, ahora veremos que estas curvas se dividen en 4 partes. La curva número 1, la curva número 2, la curva número 3 y la curva número 4, haciendo una semejanza a la estructura principal que veíamos del recuadro. Justamente donde se crea la intersección de líneas, ahí es donde deberíamos de interpretar como un vértice o como un nodo. Así que también tendremos en una figura circular una forma que está compuesta por 4 nodos. Este fundamento y esta teoría se aplica a cualquier forma que tengamos, ya sea una figura geométrica como las 3 que tenemos como ejemplo, o cualquier otra forma y figura, aunque esta forma se vuelva mucho más compleja. Podremos en algún momento interpretar esta forma compuesta por estos diferentes nodos. Esto nos brindará exactamente el punto en el cual deberemos de colocar un nodo en el vector. Sin importar también la deformación o la cantidad de líneas que creemos, podemos tener siempre la misma cantidad de nodos o también tener figuras que se vuelvan mucho más complejas y que no es necesario que mantengan una cantidad de 3 o de 4 nodos, sino que la cantidad de nodos deberá ser la que consideremos necesaria para poder colocarlos dentro de esa forma y esa figura.
La cantidad de nodos a colocar debe de ser exactamente las que necesitemos para conformar la estructura. Y si por ejemplo quisiera trazar un recuadro, podría colocar primeramente los nodos y la unión de estos a través de la línea haría la forma que necesitamos, uniendo de esta forma. Cualquier programa de vectorización unirá estos trazos de manera automática y evitará hacer uniones en las cuales no haya una línea fluida como esta que trazaré. Si por el contrario utilizo una mayor cantidad de nodos, para trazar una forma, al momento de realizar el trazo quedará algo muy similar a esta línea imperfecta que tracé como ejemplo. Y cualquier programa de vectorización, en lugar de interpretar una línea recta que une el punto 1 y el punto 2, intentará unir cada uno de estos puntos con una línea diferente, por lo cual el resultado podría variar y podremos empezar a tener todo este problema a la hora de realizar un vector que se transmite en una figura que no es estable, que no tiene líneas rectas y trazos y que es notorio que tiene una cantidad de nodos demasiado excesiva para la forma que estamos trazando. A menor cantidad de nodos será mucho más fácil poderlos manipular. Y si tenemos una mayor cantidad, será mucho más difícil editarlos para poder generar este efecto de un trazo mucho más fluido que une un punto y otro. Estos principios y fundamentos también se aplican a las curvas. Y si tenemos una cantidad de nodos que nos permita unir de una forma mucho más fluida, veremos que el resultado se realizará de esa forma. Pero si entre cada uno de estos puntos tenemos más nodos que coloquemos tratando de seguir esa forma, empezaremos a tener un resultado un poco variado, porque el programa que estemos utilizando tratará de conectar a cada uno de esos puntos. Y en lugar de tener una línea fluida como la que tenemos acá, tendremos una línea que se vuelve inconsistente y que se convierte en un error de vectorización. Además que hará variar el resultado que queremos obtener y también perderemos la fidelidad con nuestro boceto. Con estos fundamentos que hemos visto brevemente, espero que podamos tener una mayor claridad de cómo está compuesta cualquier figura que necesitemos vectorizar y la manera correcta de hacerlo, manteniendo la menor cantidad de nodos y utilizando exactamente las líneas justas para poder trazar la forma que necesitamos. En los siguientes videos veremos cómo podemos aplicar estos fundamentos que acabamos de aprender a el proceso de vectorización. Este proceso servirá para cualquier herramienta que tengamos y veremos que es un conocimiento teórico que nos servirá incluso para trabajar en dispositivos táctiles que nos permitan realizar vectorización.